Sabíamos que uno puede resucitar después de 3 días. Lo que no sabíamos es que uno puede resucitar 3 veces. Decía Güteborg que en la sociedad saturada audiovisualmente todo tiene una segunda oportunidad como espectáculo. Pedro Sánchez ha regresado, una mezcla de héroe griego y Mr. Bean. Resulta que lo fueron a buscar cuando Madina parecía que iba a renovar el PSOE por la izquierda y generacionalmente, y resulta que después lo defenestran los mismos que lo mandaron a llamar con razones nunca del todo explicadas. Al final lo convirtieron en un héroe, en una suerte de outsider después de haber estado siempre dentro del partido. Es decir, después de, al igual que toda esa generación que viene de las juventudes socialistas, de no haber pagado seguridad social fuera de la sede de Ferraz. Lo relevante ahora es saber si Sánchez, que siempre fue un insider y luego le hicieron un outsider, ahora va a ser otra vez un insider, va a ser un outsider o nos vamos a hacer un lío. En fin, para discutir este tema de hoy tenemos como siempre una mesa de lujo, una mesa de 4 personas implicadas en la renovación de la izquierda en nuestro país desde sus diferentes espacios. Nos acompaña nuestro querido amigo Enrique del Olmo, militante del Partido Socialista y una persona que se ha implicado, ¿no?, en la renovación de lo que implica la candidatura de Pedro Sánchez. Tenemos también a nuestra derecha a Leopoldo Moscoso, sociólogo, politólogo de SPO Consulting, una persona que desde hace mucho tiempo también viene acompañando al Partido Socialista. Nos acompaña José García Molina, secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, recién elegido, te damos la enhorabuena. Gracias por ello, y que también tiene una relación peculiar, llena de dimes y diretes, con el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Y cierra la mesa Marga Ferrer, miembro de la dirección de Izquierda Unida. Dejadme que os pregunte en un minuto para arrancar el debate. ¿Hay un nuevo Partido Socialista? Empezamos contigo, Enrique. Se ha iniciado el proceso de un nuevo Partido Socialista. La rebelión de la militancia, de la gente que estaba totalmente apartada, cuya tendencia natural era el abandono, de pronto ha revivido a través de una lucha que ha sido bastante una lucha a vida o muerte por la existencia misma del partido. El nuevo Partido Socialista todavía tiene que nacer. Hay una fuerza inicial que impulsa hacia ello y muchas fuerzas que van a intentar que eso no sea así. Entonces yo creo que va a ser un proceso apasionante. ¿Qué fuerzas? Fuerzas políticas, económicas, mediáticas, que obviamente han jugado en estas primarias de una forma clara, definida y artera para evitar que lo que significaba Pedro Sánchez pudiese vencer. Y además que realmente casi nadie de ellos pensaba que era posible. Gracias, Enrique. Leopoldo. Bueno, estoy de acuerdo con Enrique. Yo creo que las sociedades euroatlánticas se enfrentan a una rebelión, si queréis lo puedo decir populista, que se ha originado en largos años de despreocupación de las élites económicas y políticas por los intereses materiales de las clases populares, ¿no? Esa rebelión no ha triunfado en el Partido Demócrata Americano, que derrotó a Sanders, no está triunfando en el Partido Laborista inglés, que está laminando a Corbyn, tampoco ha triunfado en el Partido Socialista francés, cuyo último candidato, los socioliberales del PSF, le han organizado una escisión por la derecha, pero, y creo que esto es muy interesante, se ha abierto camino. Esa rebelión se ha abierto camino en otros sitios, no necesariamente siempre en la izquierda, se ha abierto camino en la derecha gaullista francesa, en la izquierda francesa fuera del Partido Socialista francés, en la izquierda italiana que está dentro del Partido Democrático y en la izquierda española se ha abierto camino dentro y fuera del PSOE, ¿no? Y creo que este es el dato interesante. Las bases se rebelan y ganan. Y bueno, pues los mismos que han tumbado a Renzi en Italia ahora están tumbando a Felipe, a ZP, a los varones y a aquellos que dieron el golpe de mano el 1 de octubre en la calle Ferraz. Gracias. José. Bueno, yo creo que todo tiempo de crisis puede dar lugar a dos posibilidades, o el renacimiento, cual ave fénix, renacer de las cenizas, o la defunción. Y creo que estas primarias del PSOE han sido unas primarias distintas a todas las demás. Lo ha dicho esta mañana el propio Emiliano García Paje. Esto no eran unas primarias, era casi otra cosa, ¿no? Y el partido, está claro que está absolutamente partido, valga la redundancia. A partir de ese momento hay que ver
si esa rebelión de las bases y de los militantes hacia el aparato. Hoy me enviaban un meme precioso que decía el Valle de los Caídos y salía Felipe González, la foto de Susana con todos los altos cargos y excargos militantes, Zapatero, etcétera, ¿no? Si esa rebelión contra el aparato da lugar efectivamente a un PSOE renacido, ya veremos hacia dónde, o a la defunción necesaria. Okay. Muchas gracias. Marga. Joder, es verdad eso de que a la sociedad del espectáculo le encanta los renacidos, ¿no? O los que vuelven después de mucho tiempo. Yo creo que eso tiene parte que ver con la sorpresa que mucha gente nos hemos llevado, ¿no? Con el triunfo de Pedro Sánchez. No lo sé, Juan Carlos, yo lo que sí sé o quiero entender es que el voto a Pedro Sánchez es un voto, quiero entender, es un voto del no al Partido Popular. Es decir, cómo las bases del Partido Socialista han entendido mejor que sus dirigentes la necesidad de enfrentarse a uno de los partidos no solo más corruptos de Europa, sino que además lideran una forma de hacer política que lleva a este país al desastre. Entonces, quisiera no separar una cosa de la otra. Creo que hay un cierto sentido común dentro de las bases militantes del Partido Socialista que han dicho que la opción de Susana Díaz era el horror, es decir, es continuar la gran coalición y es continuar sin entender nada de lo que está pasando entre las clases populares de este país, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí la buena noticia de que estas bases se rebelen y puedan con un aparato histórico que en este país ha sido, bueno, de todo, y luego hablaremos. Y el ver qué oportunidad abre, pues ya veremos, ¿no? Con muchas dudas, porque bueno, yo peino canas en esto como Juan Carlos y conocemos mucho la historia del Partido Socialista y la verdad es que si vamos para atrás muchas razones para la esperanza no hay. Yo las tengo porque para eso está bien mirar el futuro con cierta esperanza, pero vamos a ver si esto realmente puede significar que ese partido roto se recomponga de una manera o de otra. Déjame plantearos dos cuestiones porque no sé si estoy muy de acuerdo con vosotras y con vosotros. En 2004, cuando gana Zapatero, la gente en la calle le dice no nos falles, no nos falles. Es decir, no estamos muy convencidos, pero adelante. Le cantaban el otro día a Pedro Sánchez, sí es sí, sí es sí, es sí es sí. Es decir, que no veía yo ahí mucha tensión por parte de las bases para exigir mucho a Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, que es sobre todo lo que quería preguntaros, ¿qué pasa con la salud del felipismo? Yo creo que la gran diferencia entre Portugal y España es que en Portugal el líder moral, Mário Soares, viró con la edad hacia la izquierda, mientras que Felipe González con la edad ha virado hacia la derecha. Y por tanto, ¿en qué medida el felipismo sigue vivo y en tanto en cuanto sigue vivo, si es posible realmente que haya cambios en ese partido? ¿Quién dispara? Adelante, Enrique. Las dos cosas. Yo creo que el nivel de exigencia ahora es muy superior al del 2004, porque ha pasado todo lo que ha pasado, entre otras cosas, el 15M. O sea, la expresión de la rebelión de las bases del Partido Socialista también tiene que ver con la revolución que en la sociedad española se ha producido respecto a la política, respecto a la participación y respecto a la exigencia de los dirigentes. Ha sido una canalización que se ha producido a través de la figura de Pedro Sánchez, pero si no hubiese habido Pedro Sánchez, se hubiese tenido que poner a alguien a la cabeza de la manifestación. Su acierto es ese, ponerse a la cabeza de la manifestación. Y la segunda cuestión es ¿qué va a pasar? La tensión entre el cambio y la involución. ¿Sigue vivo el felipismo? Por supuesto que sigue vivo, como sigue vivo el IBEX 35 y sigue vivo o con malos resultados en la cuenta el Grupo Prisa. Las batallas no se mueren en una confrontación. Esto va a continuar y se va a hacer lo posible y lo imposible. Los aparatos regionales van a resistir cualquier tipo de cambio. El modelo, una parte va a pasar rápidamente a otras filas, seamos claros también en eso. Es decir, es una pelea abierta. Entonces yo lo que veo... Una parte va a pasar a otras filas, no entiendo la Sí, expresión. gente que de pronto apoyó a Susana va a pasar a apoyar a quien ahora manda. Esto es una lógica. ¿Qué sucede? Que ahora hay mucha más prevención que antes. El Antonio Hernandismo es un elemento que va a jugar, ese fenómeno tan espectacular, es un fenómeno que va a jugar en la prevención de la base a la ocupación de esos espacios por gente que quiere que nada cambie. Molina, ¿ibas a decir algo? Sí, creo que da la clave. Yo creo que la época de Zapatero, aunque es verdad que también Zapatero llega en un momento muy convulso y casi como una impugnación al Partido Popular, ¿no? Llega casi de rebote, nadie esperaba que fuera presidente y sin embargo en el último minuto, y por lo que todos sabemos, acaba imponiéndose también al aparato, porque acordémonos, ¿no? que disputó también contra Bono y contra, yo qué sé, creo que hay historias que se repiten, pero que la situación ya no es igual. Está el 15M de por medio, está Podemos de por medio. Creo que la situación de exigencia a lo que pudiéramos llamar una política de izquierdas en un sentido amplio
es para la gente mucho más evidente de lo que era la época de Zapatero. El felipismo vive, sí, como vive el bonismo en Castilla-La Mancha, pero se parece cada vez más a Walking Dead. Yo creo que cada vez se parece más a un zombie que no sabe que todavía está muerto, pero que realmente lo está, que anda caminando pensando que está vivo y la gente lo ve con terror, ¿no? Marga. Yo no sé si está tan muerto, ojalá, o sea, decir, pero, y perdóname el pesimismo, pero vamos, creo que cuando nosotros hacíamos la crítica del régimen, ¿no? Se nos referían fundamentalmente al felipismo, que no solo la persona y las personas que le siguen, sino la cultura política que hay detrás. Y esa cultura política que tiene el Partido Socialista, igual que en otros, es una cultura muy fuerte. Entonces ya no es que Felipe desaparezca o no de la primera plana, sino si esa forma de entender la política, de entender España, siguen o no de esa manera. De todas maneras, yo te añado que además del fenómeno del 15M de Podemos, de Unidos Podemos o de lo que pueda significar, hay una situación que sí que a mí me parece la más peligrosa, que es una España con un nivel de precariedad muchísimo más alto, un nivel de trabajo pobre mucho más alto, un nivel de desigualdad muchísimo mayor, que hace que, desde mi punto de vista, ese viejo proyecto socialdemócrata que encabezaba Felipe González no tiene ningún sentido, no tiene bases materiales sobre lo que construir un proyecto de país, que era lo que pasaba a Susana Díaz, no tenía ningún proyecto. Claro, pero esa pregunta permite que os pregunte otra cosa en la misma dirección. Estas personas que son de la vieja guardia, los Felipe, los Rubalcaba, los Bonos, los Rodríguez Ibarra, tenían un proyecto de país. Sí, sin duda. Mientras que, y en todos los partidos políticos socialdemócratas, esas referencias siguen siendo relevantes. Por eso os planteaba que en Portugal sigue siendo relevante lo que significaba María Soares. ¿Cuál es el proyecto de país de Pedro Sánchez? ¿Cuál es el proyecto de país de Susana Díaz o de estos dirigentes nuevos? Bueno, yo, vamos a ver, no soy militante del Partido Socialista, nunca lo he sido y por lo tanto, pues en principio me importa poco si Felipe es un cadáver político o no. También creo que Pedro Sánchez, que ha salido dando un mitin con la bandera monárquica más grande de la historia de las campañas electorales de la democracia y que ha querido implicar a Podemos en un pacto de gobierno con una agenda neoliberal, Pedro Sánchez no es un izquierdista. Pedro Sánchez es lo que antes llamábamos un oportunista que ha visto en digamos, en el escoramiento hacia la izquierda, o mejor dicho, en el rechazo al Partido Popular, su única oportunidad de supervivencia. Dicho esto, yo creo que aquí algo que tenemos que tener en cuenta no es si Felipe ha muerto o no ha muerto. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que esos tipos que tenían un proyecto de país basaban su dirigencia en una forma de liderazgo que parasitaba sobre la militancia del partido, porque era una forma de liderazgo que se basaba esencialmente en una cuestión, que es que el líder sobrevive si y solo si puede repartir poder entre sus seguidores. Eso es lo que caracteriza la lógica oligárquica de un partido. Y esa es precisamente la lógica que se ha roto en este momento. Ahora, la rebelión de las bases ha roto con esa lógica y eso hace posible mantener un liderazgo en el que el líder no necesita repartir poder, incluso si no tiene un proyecto político. Y esta es la diferencia crucial, porque en este momento el señor Sánchez tiene un mandato claro, sin el apoyo de los poderes fácticos del partido, que era algo que no tenía antes del golpe de mano del 1 de octubre, y además la lógica democrática que acabo de describir no precisa del reparto de cuotas de poder entre los seguidores para mantener a la dirigencia. Fernando Leopoldo, eso no sería real solamente en un momento concreto de elecciones, porque después se diluye y lo que quedan son los aparatos. Bueno, y los militantes no van a estar sosteniendo vamos el partido, a ver lo que pasa. Sí, yo también creo con Leo que hay que ver lo que pasa. Primero, la cuestión es sobre, tuvieron un proyecto de país y desde hace mucho tiempo solo tienen un proyecto de vida, que es la suya. Este es un cambio sustancial. En ese sentido, por ejemplo, Tezano señalaba que lo que había asfixiado materialmente al Partido Socialista desde hace años son las redes clientelares. Y yo creo que eso ha estado puesto en cuestión también en este proceso de elecciones primarias. Si tú analizas socialmente los apoyos de cada una de las candidaturas, es muy peculiar. Pero me gustaría, no sé, ¿puedo? Pero deja que termine, sí. Enrique. Y tiene que ver, por ejemplo, la candidatura de Susana era el alto establishment, la de Pachi era el intermedio, y además hasta encargos orgánicos. Y esencialmente la de Pedro Sánchez es la de los outsiders, o sea, gente que está fuera desde hace tiempo de la vida política o que vive de esto o que no vive de esto, y luego una pléyade de cuadros que estaban, muchos de ellos ya de retirada total. O sea, es que yo estoy convencido que si llega a ganar Susana, la diáspora individual o colectiva hubiese sido masiva. Ajá.
Marga. Yo creo que este no a Susana o este no al Partido Popular, y yo comparto con Leo que es más un no al Partido Popular o esa abstención que ha permitido a Rajoy que un sí a un proyecto de país, que tampoco termino de verlo, tiene que ver exactamente con lo que estábamos hablando, ¿no? Creo, y todos sabemos, que el Partido Socialista sí tenía un proyecto de país y de hecho lo llevó a cabo. A mí no me gustaba, pero el proyecto existía. El proyecto de Felipe González de integración en España en la Unión Europea, vía infraestructuras, vía desnaturalización de la industria a través de un país de servicios, y lo llevó a cabo. A mí no me gustaba, insisto, pero lo llevó a cabo. Desde hace mucho tiempo que la socialdemocracia, y europea también, de ahí lo que Leo señalaba, tampoco tiene un proyecto, y es normal también. Es decir, las condiciones materiales que dieron posibilidad a la existencia del pacto social que permitió el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, hace años que no existen. Eso lo vio el primero Tony Blair, cuando no me acuerdo qué año, fue lo de la vía de Giddens, debió ser el 95, 96, no sé. Hace Antes, 20 antes. años, No, quiero mucho decirte. antes, mucho antes. Hace Ya 20, en el 25 92 años, ya está exactamente, ¿no? 20, expresada. 25 años en los que ya hay un cuestionamiento de la socialdemocracia hacia el socialiberalismo, que es realmente lo que ha tendido. Cuando hablamos de la crisis de la socialdemocracia, me parece que es una entelequia. De lo que estamos hablando es que desde hace ya décadas, podemos analizar país por país, la socialdemocracia ha virado un socialliberalismo cada vez más fuerte. Creo que la propuesta, insisto, de Susana Díaz era la propuesta más apoyada por la oligarquía, la editorial del País, es para enmarcarla, o sea, para ver justo la reacción de las élites a ese descalabrillo que han tenido en su hoja de ruta. Yo espero que el descalabro sea mayor, el de las élites, pero tengo mis dudas y yo creo que tengo bases históricas para sostenerlas. Déjame preguntaros en esa dirección, ¿cuánto es crisis del Partido Socialista y cuánto es crisis de la socialdemocracia europea, o incluso de la socialdemocracia, como decía Leopoldo, euroatlántica? Pues yo, si me permites, creo que no es del Partido Socialista. Ayer escribí una columna en la que decía, creo que los militantes le están diciendo al PSOE, o le están diciendo a su partido, hay que ser de izquierdas o hay que ser del PSOE, y parece que hoy en día son dos cosas distintas, y eso está viéndose en todos los países de Europa. Es verdad que hay una expresión que se ha acuñado que a mí me gusta mucho, y es que la socialdemocracia, los partidos que se han denominado como socialdemócratas en Europa, se han convertido en el lado izquierdo de lo mismo. En el lado izquierdo de lo mismo, es decir, no salen de un marco que sería casi un estrecho centro de combinación de ciertas políticas sociales más o menos atenuadas con un liberalismo atroz, que lo representa el Partido Popular en su versión derecha quizá más descarnada, pero que lo ha estado representando el PSOE o los partidos socialdemócratas de Europa en su lado izquierdo, insisto, de lo mismo. Creo que hay una crisis, evidentemente, de la socialdemocracia. Y volviendo a lo de antes, solo un segundo, yo creo que hoy en día, efectivamente, casi ningún partido tiene un proyecto de país, digamos, podríamos pensar que el Partido Popular tiene un proyecto de país muy vinculado a cierta forma de hacer negocios, y que Podemos puede estar intentando representar un proyecto de país distinto y divergente, pero desde luego el PSOE creo que no está ni en un lugar ni en otro, ¿no? Claro, pero yo creo que la peculiaridad española, que existe en todo, o sea, en este caso existe y tiene que ver con ese modelo de desarrollo que impulsa el proyecto de país que impulsa Felipe González, ese desarrollismo, ese urbanismo desatado, ese turismo favorece unos sistemas de corrupción y clientelar que forman parte del mismo sistema que aflora con el Partido Popular de manera exponencial. Que decir, la corrupción no es un tema solo moral, que lo es, de cuatro sinvergüenza que se quedan dinero, es que hay un modelo de desarrollo, de producción, un modelo productivo que hace funcionar la corrupción a su funcionamiento. Y eso tiene que ver con el feminismo como cultura política, lo creo de verdad, y con ese modelo de desarrollo. Y creo que por eso es tan difícil de romper, es que no es una sustitución de una persona por otra. 30 segundos. Volvamos a las primarias. Ahí tengo que decir que el proyecto presentado negro sobre blanco del equipo de Pedro Sánchez es un giro muy sustancial respecto a cualquier programa anterior del Partido Socialista, empezando por una crítica frontal al tema del sistema capitalista, cuestión que estaba abandonada. Otra cuestión, consecuencia en la aplicación, eso hay que verlo. Claro. Pero la realidad es que hasta en el lenguaje y en la música es una cosa diferente. Y eso vincula a una cosa que habéis dicho central. Se ha votado contra el PP. Eso también es cierto. Leopoldo, ¿quieres decir algo? Sí, claro, que decir, bueno, Mario Suárez, que tú has citado, es el ejemplo perfecto de que a lo mejor esa generalización es un poco excesiva, eso de que la socialdemocracia está condenada a desaparecer. Ha habido partidos socialdemócratas que han desaparecido por corresponsabilidad con la corrupción, como el PASOK griego. Ha habido partidos que han desaparecido o como el Partido Socialista Italiano, ha habido partidos socialistas que han desaparecido por corresponsabilidad con la crisis o por inacción. Pero yo creo que el caso del Partido Socialista francés y del caso del Partido Socialista Obrero Español es un caso de crisis
ideológica, de una crisis de liderazgo de la que ya he dicho muchas veces que con más neoliberalismo no se sale. Los franceses han tardado 20 años en entrar en donde han entrado después de haber intentado esa vía muchas veces. Entonces, claro, yo lo que creo es que ahora verdaderamente hay una situación inédita, que es que, fijaos, los chicos del PSOE saben en este momento que su declive electoral ya no depende de lo que hagan. Ya no depende de lo que hagan, porque hay una fuerza estructural que está explicando ese declive. Y esa es la razón que les tiene necesariamente que empujar a hacerse la pregunta de por qué Podemos tiene los 5 millones de votos que ellos han perdido. Y por lo tanto van a tener que, bueno, pues lo voy a decir de otra manera, ¿no? Puedes decir que no a la moción de censura contra el gobierno de Rajoy, pero si dices que no, vas a tener que proponer algo en su lugar. No vas a poder simplemente decir que no. Por intentar zanjar esta primera parte, ¿ha sido esto una pelea entre lo nuevo y lo viejo dentro del PSOE o ha sido otra cosa? Yo creo que ha sido una pelea entre la historia, por un lado, de lo que para los militantes es el Partido Socialista como tradición histórica de partido de los trabajadores. Por un lado, ha reavivado muchísimo un hecho, la Internacional. Se había eliminado de cualquier acto desde hacía casi una década o más. Y nunca he visto cantarla con tanto entusiasmo como estos días. Levantaban el puño ahí como medio... No, todo el mundo la levantaba con fuerza. Como los si gatos de los chinos. Bueno, pero era eso, los otros se mantienen firmes, ¿eh? Y muchos incluso del Partido Comunista se mantenían firmes ante la Internacional. Entonces yo creo que ese factor es importantísimo y por otro lado un análisis de la situación actual. Que se vive en una crisis social profunda. Esto de las primarias tiene que ver con la crisis social también. O sea, justamente en que la socialdemocracia no puede repartir nada, tiene que ir a otro tipo de políticas. Y entre otras cosas, porque ven que en el movimiento social, con esa política, cada vez son más marginales. Con la situación de excepcionalidad de tener un gobierno liderado por el Partido Popular, yo es que insisto, supongo que como nosotros luego el resto de la población es militante del Partido Socialista, o sea, no es sostenible un gobierno con un presidente del gobierno que va a ir a un juzgado a declarar por ser el jefe de una banda criminal. No lo digo yo, o sea, la organización criminal lo define el fiscal. Entonces es como no sé si nos hemos acostumbrado tanto al esperpento en este país que al final nos parece medio normal cosas que deberían ser absolutamente rechazables, ¿no? Yo creo que ese no es un síntoma, es un síntoma. Hay una excepcionalidad española porque cuando se estaban desarrollando los partidos socialdemócratas en Europa, aquí teníamos a España convertida en un cuartel. Y por tanto, los partidos socialistas y su socialización aquí no existió como tal, ¿no? Y quien existió como partido fue el Partido Comunista, que al verse castigado electoralmente después de la muerte de Franco, cayó en una suerte de desencuentro consigo mismo que al final, curiosamente, fuimos el único país que con el Tratado de Maastricht, en vez de tener la socialdemocracia una escisión por la izquierda en contra del Tratado de Maastricht, aquí la izquierda, que fue Izquierda Unida, tuvo una escisión por la derecha, que fue Nueva Izquierda, para apoyar el Tratado de Maastricht. Un minuto para... 30 segundos. 30 segundos. No comparto tanto la visión casi optimista, ¿no?, que has defendido, Enrique, porque a mí me parece que la situación del PSOE se ha dado más. Es verdad que hay condicionantes que apuntan a aprovecharlos, pero se ha dado más casi como una vendetta. Yo lo he vivido así, ¿no?, como una situación de vendetta que luego ha aprovechado unas fuerzas diciendo cuáles son las armas que yo tengo para vengarme por esto que me han hecho, que realmente ha sido sucio y tremendo. Pues irme al lado del que no provenía y plantear una impugnación a los que me han asesinado políticamente. Tiene más tintes de vendetta casi que de renovación. En esa dirección, el tiempo lo veremos. Déjame que os pregunte también, yo creo que el militante que ha votado a Susana tiene una dirigencia que se parece a esa militancia. En cambio, mi pregunta es, ¿tiene el militante que ha votado a Sánchez una dirigencia que se parezca a esa militancia? Porque Sánchez, como habéis planteado, se ha fotografiado con la bandera monárquica más grande, fue el que sirvió para frenar a Madina, está a favor del TTIP, está a favor del CETA, ha elogiado la reforma del artículo 135, hombre, nunca defendió a Corbyn, nunca defendió a Sanders. Hombre, uno cuando tiene ya 40 años no pega esos bandazos, ¿no? Es decir, uno tiene ya una cierta estructura de personalidad consolidada. Por tanto, ahora hay un problema, porque esos militantes es verdad que han votado a un Sánchez que le han convertido, ¿no?, las torpezas, ¿no? Yo creo que la cosa que más he leído durante estos días es repetida, bien sea mencionando a Oscar Wilde o a otros, no insistan tanto en la maldad de la gente y fíjese más en su estupidez, ¿no? Como diciendo
que aquí ha sido los errores profundos del grupo Prisa, de Felipe González, de Lo Viejo, de Susana, los que han convertido a Pedro Sánchez en un héroe. Pero ahora la pregunta está, y os pregunto al respecto, es: ¿hay una dirigencia del Partido Socialista dispuesta a poder satisfacer esas demandas de esa militancia que le ha aupado a la Secretaría General? No, no la hay. No la hay, está claro. No la hay, y no solamente eso, sino que es muy probable, porque claro, el otro problema es, si me dejáis que lo diga en francés, la imposibilidad de organizarle a Sánchez una Macronade, ¿no? No le puedes organizar una Macronade porque el partido de Macron ya existe en España, lo tiene un señor que la banca se sacó de la chistera hace un par de años. Que es bastante más de derechas que Macron. Claro, exacto. Bueno, los dos son muy extremistas, ¿eh? Aunque al otro, aunque al de aquí no se le nota, ¿no? Pero porque es simpático y tal, pero los dos son muy extremistas. Pero la cuestión es que, como no le pueden organizar la Macronade, entonces hay claramente un dilema para esta gente. O consiguen domesticar a Pedro Sánchez, o entonces el único botón que les va a quedar por pulsar va a ser llamar a la Moncloa y decirle a Rajoy que disuelva las cámaras y que convoque las elecciones, ¿no? Porque en el núcleo interno de los miedos de esta gente sigue estando, por supuesto, la coalición de superrojos, ¿no? Que es lo que realmente en ningún caso van a querer ni siquiera contemplar. ¿Quieres, Enrique, decir algo? Sí, yo creo que si dices, ¿hay una dirigencia capaz con un proyecto para dirigirlo? No, yo creo con poder interno. Bueno, no, son dos cosas diferentes. Primera cuestión, definir que lo que ha sucedido es un proceso que va más allá de las personas, incluso de su candidato. Esto es una cuestión básica, porque si no, no entendemos nada. El candidato, como tantas otras veces en la historia... Enrique, no estás haciendo wishful thinking, no estás con tanta necesidad, ¿no? De que reemerja el PSOE, porque... Si yo no estoy preguntamos hablando de hechos. personas concretas, ¿no? Sí, Es decir, sí, pero personas tenemos un concretas... 50%, perdón, un 50% que ha votado a Pachi López, que era una ficha de Susana, y a Susana Díaz, ¿no? Y luego el otro 50% que ha votado a Sánchez. Pero en términos de aparato, en términos de estructuras, dime qué liderazgos puede ahora, si ha tenido dificultades para saber quién tenía la portavocía junta. Han pasado 72 horas, Juan Carlos, qué fácil y qué rápido eres definiendo direcciones. Yo no creo que ni en Podemos podáis definir direcciones con tanta facilidad. Yo creo que es un proceso. En primer lugar, hay un equipo que ha hecho un programa político que es diferente a lo que ha habido, que tiene que comprometerse y desarrollarlo, que tiene una presión social que no ha tenido nadie en otras primarias, y evidentemente esto no significa ni ser optimista ni pesimista, son los hechos los que van a definir. Yo desde hace mucho tiempo en esta situación casi no hago pronósticos, los pocos que hago siempre los pierdo además. Entonces, simplemente... Antes ajustadas las bolas de cristal. Absolutamente, no funcionan, ni las vísceras de las aves, tampoco. Entonces yo creo que hay que apostar por un proceso, controlar, y esto sí que es algo que está interiorizado dentro del movimiento que ha conducido a la victoria de las primarias. Hay que controlar el proceso, porque hay desconfianza. Pero que Juan Carlos da en la clave, es decir, una persona puede ganar, un movimiento puede ganar. En eso está pensando Mélenchon en Francia Insoumise, también un movimiento muy chulo que tiene ahora que ver cómo se articula y cómo genera cuadros intermedios y cuadros dirigentes que sostengan el movimiento más allá del líder. Y el problema no es crearlo, porque se pueden crear dirigentes, como sabéis aquí perfectamente. El problema es que lo que tienes enfrente son todos los varones, todos, menos el de Baleares, que están dando un espectáculo poco edificante, cambiándose de bando en 72 horas. Pero lo que tienes es gente que se va a agarrar mucho el sillón, lo sabemos, y cómo desarmar ese aparato que forma parte de la cultura felipista para crear un aparato más funcional a este 50% que ha votado. Yo creo que es una tarea titánica. Deseo la mejor de las suertes. No, sí, ya lo sé, que todos deseamos la mejor de la suerte, estamos convencidos de eso. Pero yo creo que esta vez hay alguna posibilidad seria de quitar esta tapadera. Es mi visión, a diferencia de otros momentos. Molina y luego lo que Veo muy debilitados, al contrario a los varones. tengo ganas de ver cómo sigue el desenlace. Tú ¿no? estás con un varón, Bueno, ¿no? yo con él no estoy, estoy casi contra él, pero ahí... Podemos facilitó en su momento, pero luego se ha visto en el paso de estos 2 años que donde dije digo Diego, y es una cosa bastante habitual en el presidente Emiliano García Paje. Incumplió sistemáticamente todos los acuerdos, al punto en que tuvimos que romper aquel acuerdo de investidura y hemos llegado a una situación límite en la que no hemos aprobado ni los presupuestos. Estamos en Castilla-La Mancha en una situación muy complicada de relaciones con este PSOE, que aspira y suspira porque alguien como Ciudadanos venga al rescate. El problema es que en Castilla-La Mancha, en las Cortes Regionales, esa muleta no existe, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de antes, a mí tengo ganas de ver
¿Cómo va el desenlace y si finalmente Pedro Sánchez no queda preso y apresado en un discurso que yo creo que ha utilizado, obviamente, porque no le quedaba otra, y lo decía antes, a la interna, para ganar unas primarias a la interna, pero que no sé hasta qué punto va a ser capaz, o le van a dejar, o le van a permitir convertir en programa? Porque tu optimismo, que yo compartiría, ojalá os vaya bien por ese camino, pero las dudas son más que razonables. No es lo mismo el discurso en unas primarias internas que luego le dejen. Vamos a analizarlo, porque esta segunda parte del programa quiero que la analicemos. Déjame haceros una pregunta última de este apartado. El que lleva, no sé si 3 de 3, 5 de 5 o 10 de 10, es el Grupo Prisa, ¿no? Todas, es decir, no acierta una, ¿no? No da una. Bueno, pero yo creo que también va más allá, ¿no?, de la torpeza de la nueva dirección del Grupo Prisa, que es también la vieja dirección, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Pues bueno, primero están un poco nerviosos. Quiero decir, porque además me parece poco inteligente. O en épocas en las que las élites económicas y financieras de las que Prisa forma parte, por cierto, yéndole muy mal económicamente, reaccionaban de una manera, yo entendía, más inteligente o que hacían daño. A mí, el editorial del otro día me pareció una torpeza, fundamentalmente una torpeza, y respondía más al wishful thinking, es decir, desearía que pasara esto que otra cosa. Ahora, es verdad que esas élites se están jugando muchísimo. O sea, están debilitadas, pero se juegan mucho. Y es como el oso herido, va a morir matando y a nosotros no nos puede tocar, pues no tenemos ningún interés, ni ninguna relación con ellos. O sea, vamos, yo qué sé. Pero al PSOE sí le pueden hacer mucho daño. El PSOE es un partido hecho para ganar elecciones. Cuando hace años que ya no lo es, a ver cómo pueden mantener ese aparato. Yo tengo dudas. Sí, bueno, yo no sé si te refieres a los representantes de Prisa en el interior del PSOE o a los representantes del PSOE en el interior de Prisa, ¿no? Pero en todo caso, hay una cosa que... Yo creo que quien ha mandado siempre ha sido el Grupo Prisa. Hay una cosa que está clara, ¿no? Yo creo que lo que está claro es que, igual que tú decías antes, y es verdad, que probablemente esas bases que se han revelado no tienen una dirigencia a la altura de sus expectativas, los viejos dirigentes del Partido Socialista, los Barones, los Rubalcabas, los Felipes y compañía, en realidad son los dirigentes de un partido que ya es un partido del sur. Es un partido del mezzogiorno hispánico, es un partido que solamente gana en Andalucía y en algunos otros lugares de la meseta. Exacto, ¿no? Y que, bueno, en el caso de la señora Díaz, ¿no?, ha ganado en 4 provincias más, en Badajoz, en Cuenca, en Ávila y en Huesca, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, en otras palabras, eso significa, por cierto, ¿no?, también para los dirigentes de Podemos, claro, yo creo que hay un mensaje ahí muy interesante, ¿no?, que es que Podemos tiene una buena parte, pero no ha recogido todo el caudal de la rebelión democrática. Hay una parte de la rebelión democrática que está fuera de Podemos y probablemente van a estar huérfanos de dirigencia y va a haber que dialogar con ellos, ¿no? Va a haber que dialogar con ellos, porque lo que está claro es que sin dialogar con ellos, la derecha gobernará toda la vida. Las primarias han sido durísimas en Podemos, han sido durísimas en el PSOE. ¿Son válidas? ¿No son válidas? ¿Hay que revisarlas? Bueno, yo soy un fanático porque soy víctima y actor de las primarias. Yo, el sistema impositivo de los avales impidieron mi concurrencia a la alcaldía de Madrid y he escrito muchísimo sobre las primarias sin avales, etc. Yo creo que las primarias son una conquista democrática, más allá de todo, y como dijo una vez Suso del Toro, han venido para quedarse. Entonces, el tema es que hay que trabajarlas. Por ejemplo, para mí los avales hay que eliminarlos, hay que ir a 2 vueltas, de la forma más clara, más nítida, como sucede en Francia, y es un fenómeno, es un mecanismo profundamente democrático de participación de la sociedad. Y en elección de cargos institucionales, para mí, hay que abrirlas a la ciudadanía, en ese sentido, como Francia o como en Italia. Esto provoca la participación de millones de personas, ¿no?, posiblemente. Entonces, yo creo que esto es una conquista que no se va a retroceder. O sea, se oxigena a los partidos. Se oxigena totalmente. O sea, por un lado se pudren, ¿no?, sí, en el ámbito de la dirigencia, pero por abajo se oxigena. En cualquier caso, iba a decir Marga y luego tú, Molina. Desde el apoyo absoluto a las primarias, además, exactamente, creo que el hecho de participativo y el hecho, además, de cambiar la cultura política, vamos, no hay ninguna duda. Si Izquierda Unida hubiera subido primarias en su momento. Pues hizo en el 96 unas y salieron, claro, pues también tiene que ver con la cultura política, bueno, porque salió lo que dijo la dirección. Hoy no vamos a hablar de Izquierda Unida. No, pero lo que sí que tiene que ver es que también, yo creo que una vez instaladas y una vez hechas, también tengamos una mirada crítica. Es decir, las primarias, que yo creo que hay que hacerlas y hacerlas siempre, tienen un pequeño riesgo, y es el riesgo del plebiscito eterno del dirigente y sus bases, ¿no? Es decir,
quiero decir que creo que a veces un plebiscito de sí o no, a veces la política es más complicada. Entonces hay que combinar las cosas, lo creo de verdad. Los plebiscitos sobre medidas políticas y la elección de dirección. De elección no tengo ninguna duda. Yo me refería a lo que había preguntado Juan Carlos, que era elección de dirección. Yo creo que la pregunta no es si primarias sí o primarias no. Estamos seguramente todos a favor y somos firmes defensores de las primarias, sino primarias ¿cómo? Para que no se conviertan un poco, como creo que dejaba intuir Juan Carlos, en un concurso de lanzamiento de cuchillos y en un concurso donde más que hablar de, digamos, proyectos políticos, a veces se entra casi en cuestiones de personales o de matiz que creo que acaban cansando muchísimo a la gente porque no interesa y porque se acaba convirtiendo en un cierto espectáculo a veces complicado de digerir. Primarias sí, pero primarias con una calidad de debate político alto y donde los espectáculos a veces de tinte personal o personalista pasen a un segundo plano o desaparezcan, ¿no? Creo que hay que asumir la cultura política de las primarias. Hay una cosa que has planteado, Enrique, que me parece que es maravilloso, que es la doble vuelta. Es decir, unas primarias, al principio es a cuchillo, defiendes lo que realmente te gusta. La doble vuelta y sin filtro, además, porque Claro, lo que dice Enrique es muy importante, Claro, porque claro, sin filtro, lo que no claro, puedes porque hacer si es no, claro. interponer un mecanismo que claramente siempre está a favor del que tiene la iniciativa política Claro, y no claro. del oponente. Y como hemos visto que es capaz de presionar para conseguir avales también, pero que después no tiene los votos. Creo que en una doble vuelta, si hay alguien muy evidente, ganará, y si no, tú puedes votar realmente a quien te gusta y después... Creo que hay un elemento que creo que se habla poco de la segunda vuelta, que para mí es esencial, es que restaña las heridas. Sí. Es decir, la segunda vuelta es todo lo que se ha discutido, dices, ahora hay que otra vez unir filas para frenar a lo que consideras que es algo que realmente frena tu proyecto. Por tanto, las dobles vueltas creo que son muy, muy positivas. Pues había, fíjate, vamos, por ponerte también una duda, que yo lo defiendo, insisto, lo que te digo es que ningún sistema también es perfecto. Bueno, pero en Francia, cuando se habla de la segunda vuelta a las presidenciales, la gente, incluso de Francia Insoumise, me decía, Francia es de hecho una monarquía republicana, que es decir, da tanto poder a la persona que gana al final, que genera también, hay que generar también contrapoderes, siempre evitando Bueno, pues tiene que ver con el la presidencialismo, confrontación, con las claro. primarias. ¿no? El sistema ¿no? institucional. Son cosas diferentes. Yo creo que si hay algo para lo que ha servido también este proyecto es para completar frases, ejemplos del acervo intelectual profundo, politológico de España, bueno, al mundo mundial. Después del, no sé, del se sienten coño, de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar, creo que Y Luis se fue. Antonio Hernando es un ejemplo claro de algo que las generaciones futuras acuñarán. Vamos a escucharle. Tenemos un líder con ambición, preparado, con ganas y que ha demostrado que a nueva política no le gana a nadie. A Pedro Sánchez, a nueva política no le gana a nadie. En política no hay nada imposible si hay voluntad y por parte del Partido Socialista esa voluntad existe. Cuando mi partido democráticamente decidió que la posición era abstención, lo defendí considerando que esa era mi obligación. Podía no haberlo hecho. Podía haber dicho que fuese otra persona la que asumiese esa responsabilidad. Pero en mi cultura está el que hay que estar a las duras y a las maduras. Espectacular. Bueno, no sé. Vamos. Me recuerda, es un aprendiz de Fouché, se llamaba, aquel personaje Fouché, de la Revolución Francesa Fouché que era acabó un grande. siendo Esa es la tío del diferencia. antiguo régimen, un amigo de Todo. Robespierre, luego se quedó con Napoleón, o sea, un aprendiz de brujo, un personaje que espero que esa nueva Era cultura listo. política. Claro. Muy listo, era No sé un si genio. Hernando, No sé si no sé Antonio si puede llega, tocar. no llega, no Le llega. queda bastante Hernando para Fouché. A mí más que lo que decía me llamaba mucho la atención casi la expresión corporal de estar hablando casi inclinando la cerviz, ¿no? En una especie de gesto casi servilista respecto a una cosa performativa de lo que estoy diciendo, ¿no? Si me dicen que tengo que hacerlo, lo hago, pero además casi con una gestualidad corporal muy No más allá de la inclinada, broma, ¿no? creo que detrás de esto hay cosas serias. No, no, Muy muy serias, seria. muy Muy seria. serias. Hay una cultura política, como tú Claro. has dicho. La cultura política instalada en el Partido Socialista desde hace mucho tiempo es, antes de tomar posición, mirar qué posición toma el de arriba. O sea, el grado de libertad para expresar tu propia posición estaba muy coartado y se había transformado ya en cultura. Es decir, yo conozco muchos compañeros que toman posición en función de qué habían hecho, qué cálculo habían hecho en el Excel de quién iba a ganar las primarias. Y luego a continuación me decía, yo sé que esto es un horror, ¿no? Entonces yo creo que esto ha liberado opiniones y ha liberado voluntades.
Y ahora va a venir un proceso que es complejo, porque esa cultura política no se cambia de un plumazo en absoluto. Yo sé que soy de Izquierda Unida y entiendo de aparatos, porque me gusta mucho la historia de Izquierda Unida del PC. ¿Puedes decir que también te gustan los aparatos? Me gustan los aparatos en general, o sea, pero vamos, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que lo que sí que es verdad que una de las formas de modus operandi de las personas de aparato que a mí me da mucho miedo es el de me voy a retirar y a esperar un ratito a que esto amaine. Y luego volver otra vez, porque los cambios radicales son difíciles de dar, sobre todo si no se tiene una línea política clara, lo creo de verdad. Y creo que nos estamos jugando mucho. Yo creo que vamos, que tiene mucho trabajo por delante, pero Sánchez. Leopoldo, ¿ibas a decir algo? Sí. Un matiz. Es que en una conversación que tenía ayer con un alto representante del Gobierno de Castilla-La Mancha, después de saber las primarias, me decía, el aparato ya no funciona, ni siquiera el de aire acondicionado, me decía, ¿no? Porque lamentándolo, ¿no? No, pero sí, entre asombrado y quejoso, ¿no? Y el aparato ya no funciona ni siquiera el de aire acondicionado. Me acordaba por lo de Prisa, también en los fallos. Parece que cada vez que el aparato se pone a funcionar, cada vez está más averiado, ¿no? Y habrá que hacer una reflexión sobre el papel que están jugando los aparatos a día de hoy, porque parece que provocan más rechazo que otra cosa, ¿no? Leopoldo, ¿querías decir algo? Sí, únicamente que yo creo que, claro, en relación con esta cuestión de los aparatos y las bases, había en las primarias del PSOE un tercer partido. Y ese tercer partido no era la candidatura de Patxi López, era el partido, si me permitís que lo diga así, sin querer faltar el respeto a nadie, era el partido de los arribistas y de los trepas, el partido de la gente que quiere preservar su carrerita política. Es el partido que explica la deriva hacia el oportunismo de las nuevas direcciones que han emergido en el último periodo, ¿no? Y claro, yo creo que, en fin, eso está bastante claro cuando uno mira la candidatura de Patxi, ¿no? Patxi era un tipo que, en fin, estaba ahí. Bueno, solamente había dos posibilidades, ¿no? Un tipo que no se cansa de hablar de unidad, pero que está dividiendo el partido todavía más, ¿no? Solo había dos posibilidades, o que lo hubieran puesto allí para dividir el voto de Pedro Sánchez, como sparring de Pedro Sánchez, o que alguien lo hubiera concebido como una especie de recambio posible en caso de que lo de Susana no funcionara, ¿no? Pero en realidad, ¿qué había detrás? Bueno, yo creo que detrás, ¿no?, hay una cultura en la cual, bueno, siempre hay un tercer partido por detrás de cuantas candidaturas quiera que haya, ¿no? Y ese tercer partido es el de aquellos que lo que se están jugando no es un programa ideológico, sino su puesto de trabajo. Eso me parece clave, ¿no? Claro, tiene que ver con la cartelización de los partidos y su alejamiento, los funcionarios del partido coinciden con sus militantes, todo lo que Katz y Mayer en su día definieron, y que es verdad que genera un alejamiento radical de los partidos respecto de la ciudadanía, pero no sé si tiene solución, ¿eh? No sé si tiene solución. Sí, también en la vida, menos la muerte. Había gente que proponía en el proceso que tenía que haber una condición para ser dirigente del partido al nivel que fuese, haber como mínimo cotizado entre 5 y 10 años a la Seguridad Social. Claro, pero hay otro problema de fondo que no quiero que entremos ahora. Hoy eso es muy complicado. No quiero que entremos ahora, pero sí que, y por eso os decía que hay cosas ante las cuales, y estoy convencido de que son así, soy escéptico, y es que, como planteaba Hirschman, que conoce muy bien Leopoldo, a procesos históricos de acción colectiva le sigue después un reflujo de repliegue a lo privado. Y en ese sentido es donde tenemos que ver cómo nos inventamos estructuras, que lo que me gusta siempre decir, que los movimientos sociales le ocurre como las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Y cuando el viento cesa, pues cesa de alguna manera eso, y te quedas otra vez en manos de los mismos aparatos. Por tanto, cuando tiren ustedes las estatuas, tiren también las peanas, porque si no, se colocará una estatua encima de la peana. Quiero plantearles a ustedes 3 contradicciones internas rápidas, que yo creo que es lo que enfrenta Sánchez. Por un lado, creo que Sánchez tiene que maximizar votos, ¿no? En una lógica de empresa electoral, tiene que ganar votos, tiene que confrontar, ¿no?, al Partido Popular. En la parte de confrontación se va a encontrar también con Ciudadanos y con Podemos. Esa parte destituyente de criticar a corrupción se van a encontrar todos juntos. Pero también tiene que, de alguna manera, quitarle el apoyo al PP del PDK, la antigua Convergencia y Unión, y también del PNV. Al mismo tiempo, tiene que confrontar con Podemos. Y para confrontar con Podemos, o le insulta directamente, o tiene que cuestionar realmente sus elementos políticos de fondo. Entonces,
creo que Sánchez tiene que ocupar la izquierda atacando a lo nuevo, pactando con la derecha nacionalista y también sin abrazar los elementos irrenunciables de lo nuevo. Estoy pensando, por ejemplo, en el referéndum catalán, y eso le genera profundas contradicciones. No sé cómo lo veis. Mira, tiene más contradicciones que esas. Pero yo, vamos, esas no, bueno, contradicciones son muchas. por pero esa, vale. yo Vamos creo por tres partes, ¿no? Las dominantes. Yo creo que la contradicción dominante, la fundamental, para que Pedro Sánchez resuelva el primer periodo del próximo año adecuadamente, es la confrontación con el Partido Popular, por encima de todas. O sea, Pedro Sánchez tiene que tener una orientación para impedir que Rajoy llegue al año 20. Esto para mí es sustancial. Segunda cuestión. ¿Confrontación en qué términos? En términos políticos, económicos y de alternativa. Tienen que romper con el PP, por ejemplo, en Europa, respecto al apoyo al TTIP, del apoyo al CETA. No sé, tienen que romper respecto a las políticas de austeridad. Tienen que romper con el planteamiento de la España plurinacional. ¿Qué tiene que romper? ¿O solamente es decir, con muchas cabrones, cabrones, cabrones? No. Primero, con la política de austeridad no tengo ningún tipo de duda. Habrá temas donde sea más difícil la ruptura con la mayoría, como en el caso europeo, que es un tema que habrá de desarrollar. Pero en el tema de la política frente al Partido Popular, aquí, en todo el componente social y en todo el componente no solo de corrupción, sino de gobierno, no tengo ningún tipo de duda. Pedro Sánchez tiene que confrontar claramente y de forma sistemática con el Partido Popular. Y esto tiene una derivada sustancial, que es cuál es la relación que establece con Podemos. Yo creo, y en la lectura de Podemos para mí es igual, que no es la confrontación entre quién se quita a quién. Esto para mí es un gravísimo error. Es un grave error tanto el sorpaso como intentar dejar marginalizado a Podemos. Aquí hay una realidad que es la que ha dado la sociedad española, que es que hay dos procesos, 5 millones uno, 5 millones otro, 6 o 6, lo que sea, que lo que tiene que ganar es todavía más, no quitarse entre ellos, sino sobre todo ganar todavía más. Y eso desde el punto de vista del Partido Socialista puede ser una lucha por el liderazgo de la izquierda sin un sectarismo respecto a Podemos. Opino que es una política que no rinde nada. Ya, pero sigo sin ver en qué se sustancia en temas de programa concreto. En temas de programa, mira, muy sencillo. Juan Carlos, nosotros hicimos el trabajo días antes de la finalización de la mini legislatura del 20D de cruce de programas. Y en el cruce de programas entre Podemos y el Partido Socialista había no menos de 25 puntos de gran coincidencia. Eso, no más. Luego cada uno que diga lo que quiera. No, yo estoy de acuerdo con él. Estoy completamente de acuerdo. Y además está la corrupción. Es decir, tú no puedes tomar la iniciativa en el Parlamento, que yo creo que está bien tomada por parte del PSOE, de reprobar al ministro de Justicia más prevaricador de Europa, ¿no? Y a continuación ponerte de perfil cuando se está promoviendo la moción de censura contra el gobierno que lo protege. No puedes hacer eso. Si dices que no a la moción de censura que Podemos está promoviendo, tienes que poner algo en su lugar. Y claro, yo creo que y estamos de acuerdo en que el terreno en el que tienen que competir por la hegemonía de la izquierda es ese terreno. Pero ese terreno yo no creo que sea un terreno en el que uno deba entrar a saco en sentido de competencia sectaria. Yo creo que más bien lo que debe suceder es que, por un lado, el Partido Socialista tiene que hacerse la pregunta de qué es lo que ha pasado para que 5 millones de votos estén ahora articulando otra alternativa, y Podemos tiene que empezar a pensar que puede que el PSOE no sea de izquierdas, pero no va a haber giro a la izquierda en España sin el PSOE. Molina y después Marga. Sí, estaba pensando que efectivamente tiene que confrontar con el PP, el Partido Socialista, si quiere salir del atolladero. De hecho, lo hace. Lo que pasa es que lo hace en la tribuna parlamentaria, lo hace en la tribuna mediática, pero no lo hace después a la hora de la verdad. Digámoslo, cuando llega el momento de los acuerdos y de tomar la decisión última, no lo hace. Decías de coincidencias programáticas. Nosotros, cuando en Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, y no es que quiera comparar el PSOE de García Paje con el que tenga que venir, ¿no? Pero para tener datos, había una coincidencia programática bastante alta. Hicimos una hoja de ruta que todo el mundo entendía, que era fácil entenderse porque iba a lo nuclear de las políticas supuestamente defendidas por el PSOE y las nuestras, y esa coincidencia programática se ha quedado en nada. Entonces, el problema no es de papel, el papel lo resiste casi todo, el problema no es de tribuna, el problema no es de discurso
mediático. El problema es que cuando llega la hora de decidir, generalmente pasan otras cosas. 30 segundos. Pues 10 para decir solamente que yo pido que se hable con propiedad cuando se hable de los votos de Podemos, que es Unidos Podemos, que es muchísima más gente, lo digo porque creo que ayuda a precisamente la idea final que queríamos decir. Aquí al final de este no a Susana Díaz y al PP puede haber el objetivo final de echar al gobierno del Partido Popular de distintas vías. Una vía portuguesa, una vía entender que de una manera, si nos piden que no seamos sectarios, lo tiene que ser todo el mundo, y además hacerlo con un partido roto por la mitad como es el Partido Socialista. Yo creo que la tarea de Pedro Sánchez ahora será la recomposición del PSOE, veremos por dónde va el Congreso, y yo creo que analizaremos mejor después del Congreso que después de estas primarias, que es donde veremos ver ese pulso entre las dos almas, cómo se manifiesta. Claro. Segunda contradicción, que os pido 30 segundos. El PSOE ha sido un partido de régimen. ¿no? Es un partido del régimen y, por tanto, es el que organizó la abdicación del rey Juan Carlos I, han sido los que han tenido las vinculaciones con el Grupo Prisa y con los contactos con los demás medios, son los que están relacionados de alguna forma con el IBEX 35, con los organismos financieros internacionales, son los que negocian con la cúpula de la Iglesia Católica, son los de los ERE en Andalucía, son los del secretario general de la UGT, que se ha comentado poco que está en la cárcel, ¿no?, por haberse quedado el dinero de la minería en Asturias, son los que han negociado entregarle el agua de los españoles a Carlos Slim, ¿no? Pues ahí está Felipe González, son los de los contratos multimillonarios, son los que no han tenido problemas con negociar con la burguesía vasca o la burguesía catalana, pero tienen problemas para negociar con un impulso popular que viene de Cataluña, son los que forman parte del entramado de la OTAN, en fin. Ese Partido Socialista es el que ahora, del cual es ahora secretario Pedro Sánchez. ¿Cómo gestionas esas cosas, Enrique? Es que yo creo que tú haces ahí una amalgama donde toda la historia de problemas reales, de connivencias reales del Partido Socialista se cargan al momento presente. Yo creo que esta página está por escribir. No digo que se escriba correctamente. No digo porque tiene que negociar con esto y lo que planteo es las tres contradicciones que yo veo. Pero es que hay una contradicción importantísima. Es evidente que el partido que está sometido en este momento, en todo este momento destituyente que ha habido desde el 15M, ha sido el Partido Socialista. Por eso es el que se agrieta y el que entra más en crisis, porque es soporte sustancial del régimen existente, pero a la vez su base social cada vez está más en ruptura con ese régimen. Esa es la tremenda contradicción que está ya ahora. Eso es lo que me resulta importante. No hay que dudar ni un momento y no va a haber en cuestión el papel de Felipe o de Pérez Rubalcaba continuando en la Secretaría General para garantizar que el proceso de abdicación fuese sin traumas. Pero esa contradicción ha seguido perviviendo y es la que de alguna forma se expresa. La resolución de esa contradicción, yo creo que en un sentido positivo, posiblemente no cuestione muchas de algunas de esas cosas, por ejemplo, tú lo que decías, TTIP, etc., pues no sé, habrá que reabrir la discusión. En el documento de Pedro Sánchez reabren algunas discusiones, pero el tema por donde se puede agarrar una primera contradicción resuelta positivamente, no para el PSOE, sino para el país, es en el tema de la confrontación con el PP y con Rajoy. Y es ahí donde deberemos apostar sobre todo, porque eso tirará de lo demás de alguna forma, sin eliminar ni la historia ni las contradicciones. Nos vamos. Os pido conclusiones en un minuto con la que yo creo que es la tercera contradicción, y es ver si realmente Pedro Sánchez puede cumplir las promesas que ha hecho por la izquierda a sus votantes. Y os pido con eso conclusiones y nos vamos. Si quieres empezamos contigo, Leopoldo. Bueno, Pedro Sánchez está ahí no para girar al Partido Socialista a la izquierda, está ahí para frenar a Podemos, y de lo que se trata, yo creo, es de conseguir que eso no suceda, y eso en buena medida dependerá del impulso democrático de los militantes de la organización. Yo creo que dependerá de cómo esta especie de retorno al origen, porque lo que hemos hecho ha sido reencontrarnos con el mismo partido roto que teníamos el 1 de octubre, ¿no?, cómo este retorno al origen se ha administrado a partir de ahora. La prueba de que el PSOE es un partido de Estado es que hizo falta dar un golpe de Estado para redirigirlo contra Sánchez, ¿no? Y yo creo que va a depender de la rebelión democrática de su militancia el rumbo que tome en el futuro. Enrique.
Conclusiones. Yo, siendo consciente de que las estructuras que se oponen a un cambio profundo son muy poderosas, también creo que la corriente a favor del cambio es también muy poderosa, que en esa tensión es en la que se va a mover Pedro Sánchez. Hoy depende totalmente de la corriente de cambio y no de los otros, que los otros son los que le liquidaron. Y simplemente un dato, ayer la web del PSOE petó de nuevas afiliaciones. Y eso refleja algo. Marga. Yo creo que el Partido Socialista actualmente forma parte de la gran coalición, es que sostiene el Partido Popular en el gobierno, quien ha puesto Rajoy en el gobierno. La situación es tan grave que un giro tiene que ser como demasiado grande, yo creo que en tan poco tiempo para que se pueda dar. Creo que ese no al Partido Popular por parte de las bases del Partido Socialista es un síntoma democrático bueno y positivo de parte de nuestra sociedad, que ha entendido que quiere un cambio y que no quiere que gobierne el Partido Popular, y mi duda está en si los dirigentes del Partido Socialista son capaces de entender ese no de una manera seria y coherente. Yo tengo más que dudas de que lo hagan. Yo sinceramente creo que Pedro debe intentarlo, porque la verdad es que no se resucita todos los días, y ya que le han dejado resucitar, debe intentarlo, porque lo que sí que es fácil es morirse muchas veces o que te maten muchas veces, y todo apunta a que supongo que van a intentar matarlo otra vez, pero realmente yo creo que debe intentarlo y hacer caso a ese clamor de sus bases por dar un giro decidido a la política del PSOE. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Sorpresas te da la vida te da sorpresas. Pedro Sánchez ha resucitado. Lo que no sabemos es con cuánta salud ha resucitado. Sus últimas actuaciones fueron poner una vela a Dios y otra al diablo, y cuando se estaba reuniendo con Podemos, 2 habitaciones más allá, se estaba reuniendo también con Ciudadanos. Al que escogió como responsable económico Jordi Sevilla, lo tiene hoy, no él, sino supongo que se tiene él a sí mismo trabajando para el BBVA. Jordi Sevilla haciendo que sean los hipotecados quienes paguen las cláusulas suelo y no el banco. Por tanto, también se va a ver en la obligación de escoger mejores compañías. Lo que es cierto es que se abre una ventana de oportunidad y que no puede ser más en nuestro país que con un 30% escaso de votos el Partido Popular tenga mayoría absoluta. Así que parece que el entendimiento va a ser obligatorio y que el siglo XXI viene con forma de una manera u otra frentes amplios. Los dejamos con el resto de sus múltiples obligaciones y nos despedimos aquí en La Tuerca, como siempre, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.